Sean bienvenidos a este gran programa especial que tenemos para todos ustedes a través de la señal de UFT Televisión acá en la Universidad de Fermín Toro. Quien tiene el placer de acompañarlos en el día de hoy, José Rafael Silva. Vamos a comenzar con un gran invitado que tenemos el día de hoy, gran periodista del Estado Lara, figura de Cardenales de Lara, con su libro Pelotas y Pedales. Don Alfonso Saer, el narrador. Alfonso, bienvenido. Muchas gracias, José Rafael, muy amable. Un placer compartir con todos ustedes y con la teleaudiencia de este programa de la Universidad Fermín Toro. Muy amable por la invitación. Así es, vamos a comenzar por el inicio, por su libro, don Alfonso. ¿Cómo se resumen 50 años de periodismo, que son aproximadamente 26 millones de minutos, en 200 páginas? Sí, es difícil condensar, sintetizar en 200 páginas la trayectoria de 50 años de periodismo deportivo, que ha sido además en prensa, radio y televisión en Venezuela y en el exterior. Traté de registrar allí algunas de las cosas más interesantes que he vivido. No es exactamente un resumen de mi trayectoria. Quise hablar allí de gente que ha sido guía, que ha sido de alguna manera referencia en mi vida, grandes amigos con quienes he compartido y vivencias que también he tenido en diferentes aspectos de mi carrera deportiva, ¿no? ¿Pensó Alfonso Saer en lo que podía llegar a convertirse en algún día? No, realmente no, pero siempre me he fijado objetivos primarios, fundamentales, tratar de hacerlo mejor cada día, y yo pienso que las cosas van llegando paulatinamente, ¿no? Al decir Alfonso Saer, lo primero que uno piensa es en el narrador, pero seguidamente uno piensa en esas publicidades pegajosas que la gente por la calle, me imagino que lo ve a usted y de una vez le dice la publicidad. ¿Sigue mostrando esa capacidad de innovar el periodismo, cree usted? Sí, el periodismo es innovación constante. El día que deje de hacerlo, desaparecería, y eso no va a ocurrir nunca, ¿no? Hay que innovar y a veces las innovaciones llegan sobre la marcha, ¿no? Cuando uno establece el feeling de una cuña, cuando pega definitivamente algún comercial, a veces sale espontáneamente, no son cosas preparadas, sino que surge en una situación que se presenta, gusta y eso queda para siempre, ¿no? Anécdotas de esas cuñas tan pegajosas que han quedado en el gentilicio larense. Sí, hay muchísimas cuñas, naturalmente que la gente a veces no recuerda mi nombre, pero recuerda el comercial. Me ha ocurrido en muchas partes donde la mayoría de la gente me saluda diciendo la cuña y no dirigiéndose a mí directamente con mi nombre, ¿no? Eso ocurre porque estoy transmitiendo ese comercial hace más de 30 años. De manera ininterrumpida. Si algún día ellos no estuvieran, yo creo que la cuña va a seguir vigente durante muchísimo tiempo, ¿no? Son cosas muy interesantes dentro de la profesión. ¿Cómo nace esa chispa de querer ser periodista deportivo en Alfonso Saer? Bueno, definitivamente la chispa nació de mi juventud, cuando yo era un niño, comencé a hacer narraciones deportivas, comencé a sentir una particular atracción por el medio. Yo devoraba los periódicos, las revistas, coleccionaba barajitas, recortaba cosas que yo creía que eran interesantes. Antes había que tener un archivo diferente ahora lo tienes todo en un chip, ¿no? Así es. Antes había que guardar, que tener, que recortar, que solo con entrar en registrar, internet, que escribir. No tenías la disponibilidad de internet en ningún momento. Entonces eran otros tiempos, pero sentí que había una vocación. Esas son cosas que vienen con uno, ¿no? En cualquier ámbito que uno se le presente en la vida, uno siempre tiene un ídolo, ¿no? Un modelo a seguir en esa profesión. ¿Cuál fue el ídolo? ¿Cuál fue el modelo a seguir para Alfonso Saer en el periodismo deportivo? Yo siempre seguía mucho las narraciones de Delio Amado León, que era en aquellos años 60, 50 y 60, era la gran figura de la narración en béisbol y en boxeo particularmente. También leía mucho periodistas muy calificados del diario El Nacional, Eladio Secades, Abelardo Raydi, Omar Lares, que acaba de fallecer, también una gran figura del periodismo deportivo. A nivel internacional uno seguía a Yes Lozada, seguía
figuras internacionales como Bob Canel. Hay muchas referencias, ¿no? Delio Amado León se terminó convirtiendo en su mentor, ¿no? Y en el que terminó pasándole la batuta, por decirlo de alguna manera, en esa serie del Caribe, ¿no? Sí, eso fue en el año 70, cuando fui a transmitir la serie del Caribe. Yo tenía 22 años en ese momento. Me llamó el dueño de los Leones del Caracas y me pidió que fuera a transmitir con Delio la serie del Caribe. Más que a transmitir, a ayudarlo, ¿no? Él era la figura principal, el personaje cumbre. Y allí tuve mi graduación como narrador. Bateador emergente entró prácticamente. Bateador emergente. Como larense, ¿cómo vivió las 3 vueltas a Venezuela ganadas por Olinto Silva? Muy de cerca, afortunadamente, andaba en la moto detrás de él. En esos años yo cubría para la prensa, cubría para la radio. También hice transmisiones para Radio Caracas Televisión, para Venevisión. Y seguí esas 3 vueltas de Olinto en primera fila, ¿no? Bajo el sol, bajo el agua, con todas las dificultades, y las recuerdo perfectamente, ¿no? ¿Es el mejor ciclista que ha parido Venezuela, en su opinión? Es uno de los grandes, yo no diría que es el mejor, pero uno de los grandes ciclistas que ha tenido el país y uno de los 2 tricampeones que tiene la Vuelta a Venezuela, ¿no? Antes de irnos al corte, voy a dejar una pregunta al aire. ¿Ciclismo o béisbol? Una pregunta bastante difícil para Alfonso Saer, que tiene más de 50 años en el periodismo deportivo. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con más de este programa especial. Seguimos en este programa especial acompañados de Alfonso Saer, el narrador. En el segmento anterior dejamos planteada una pregunta: ¿ciclismo o béisbol? Antes quiero irme al libro de Pelotas y Pedales. Aquí el primer artículo de don Alfonso en el diario El Impulso, rumbo a Tokio, apenas 16 años, don Alfonso. ¿Cómo recuerda ese día? Sí, algo que me marcó indudablemente para toda mi carrera. En el 16 de enero de este año se cumplieron 50 de haber publicado ese artículo. Me marcó porque la publicación o no del artículo quizá hizo que estuviera o no estuviera dentro de mi profesión. Lo llevé como una colaboración al periódico a ver si se daba la oportunidad de que lo publicaran. Lo publicaron y por ahí arranqué. Me dieron pie para esta larga trayectoria. No lo hubiesen publicado, uno no sabe nunca qué habría pasado. A lo mejor sería otra cosa, ¿no? En el mundo de hoy. Y escogí rumbo a Tokio porque eran las Olimpiadas del año 64 en esa capital japonesa. Y escribí pues buscando un tema que se adaptara a la realidad. En aquel entonces el periódico, El Impulso, tenía apenas 2 páginas deportivas, ¿no? ¿Tenía equipo aquella Venezuela? Muy poca gente calificada. En el año 64 lo que mejor sonaba era el atletismo, que tenía muy buenos corredores. De hecho, Horacio Esteve fue récordman mundial de los 100 metros planos con 10 segundos flash. La posta 4x100 era buenísima, fue quinta en el mundo en aquellos tiempos. Y teníamos un buen grupo de tiradores. De hecho, 4 años antes se había ganado una medalla de bronce Enrico Forchella en Roma, ¿no? ¿Cómo recuerda este momento con el Cardenales de Lara, don Alfonso? Esa es el año 2001, ¿no? Así es. Bueno, el cuarto campeonato, la satisfacción de haber vencido al Magallanes, como lo dice el título, revancha cumplida. Una gran actuación de Edwin Hurtado, que fue ganador de 2 partidos culminantes de Cardenales, 2 campeonatos, 2 juegos decisivos. Siempre se recuerdan los títulos con gran emoción, con mucho cariño, ¿no? Así es. En su libro Pelotas y Pedales comparaba usted a Robert Pérez con Víctor Davalillo. ¿Cree usted que Robert Pérez es el hombre récord o el mejor pelotero que ha pasado por la pelota criolla? Yo creo que Davalillo y él. Yo lo acabo de escribir en una columna en El Impulso. Creo que los dos son los más grandes de este béisbol. 2 peloteros diferentes. Davalillo tiene más marcas, Davalillo hacía más cosas.
Davalillo fue pitcher que ha podido llegar a Grandes Ligas, ganó una vez 10 partidos en AAA, no tenía nada que envidiarle a nadie aquí como lanzador. Davalillo era rápido, era muy completo. Robert ha sido el gran productor, el hombre de las carreras empujadas, un pelotero de una trayectoria impecable. Vitico era bateador de promedio, Robert es bateador de fuerza, todavía está vigente. Pero para no entrar en el detalle de la comparación, porque además son dos épocas distintas, yo creo que han sido los dos más grandes peloteros que hemos tenido acá. El momento más emotivo personalmente para Alfonso Saer. Profesionalmente. Yo pienso que la victoria del año 91, cuando se le ganó al Caracas una carrera por 0, porque era un anhelo no cumplido, un retardo permanente de llegar a la gloria de un primer campeonato, y pudimos hacerlo aquel 29 de enero, ¿no? ¿Cuáles son para usted las principales diferencias entre hacer periodismo antes y hacerlo hoy? Tecnológicamente todas, ¿no? Antes los recursos eran escasos si los comparamos con el día de hoy. Había un periodismo más romántico. Yo te diría que hoy el periodista dispone de muchas más herramientas que antes y necesitas saber utilizarlas, necesitas aprender a utilizarlas, porque las herramientas están allí en internet, están allí en los medios, en las redes sociales. La competencia es de otro tipo. Hay muchas diferencias que nos llevaría mucho tiempo naturalmente acotarlas, ¿no? Se disfrutaba un poco más lo que era el tubazo, ¿no? En su época. Sí, era la primicia, que la conocíamos como el tubazo. Hoy en día eso prácticamente no existe. Hoy vuela todo inmediatamente en la red. Tú no puedes guardarte una noticia para mañana. Ya pierde vigencia. Antes no había quien te la quitara porque no había dónde sacarla, ¿no? Había mucho menos emisoras, había muy poco periódicos, medios impresos. A nivel regional no existía la televisión. Hay muchas cosas, ¿no? Así es. Vamos a ir a una pausa nuevamente acá en este programa especial que tenemos como invitado Alfonso Saer, el narrador. Mi persona es José Rafael Silva. Vamos a hacer una pausa, no sin antes dejar otra pregunta al aire que me gustaría hacerle a Alfonso en el próximo segmento. ¿Cuál sería el cambio que le haría Alfonso Saer a la Liga Venezolana de Béisbol Profesional? Vamos a una pausa y ya venimos con más. De vuelta en este programa especial acompañado de Alfonso Saer, el narrador acá en UFT Televisión en la Universidad de Fermín Toro. Quedamos con dos preguntas pendientes. Vamos a empezar con la primera de ellas del segundo segmento, don Alfonso. Quería preguntarle, ¿ciclismo o béisbol? Son dos sensaciones diferentes, ¿no? Dos deportes muy distintos. El béisbol es un deporte muy técnico, muy estadístico, muy complicado. Es un deporte de reflejo, un deporte de estudio. Hoy en día con la sabermetría se ha abierto una puerta muy grande para... El béisbol se ha convertido prácticamente en un deporte científico. Es un deporte estacionado en un sitio. El ciclismo va por todas partes, ¿no? El ciclismo rueda por todo un país y se está haciendo una vuelta. Tiene un escenario diferente cada día, mucho más sacrificado, mucho más difícil. Ser ciclista requiere de una madera muy especial, pero siempre me preguntan cuál me gusta más. Yo siempre me he inclinado un poquito más por el ciclismo, ¿no? Bueno, trabaja en béisbol todos los días. Trabajo en béisbol todos los días, pero me ha apasionado más, si es definitivamente lo que debo decir,
el ciclismo que el béisbol. Comparando nuestra pelota criolla con el fútbol nacional, en el fútbol tenemos 18 equipos, por otro lado en el béisbol hay muchísimo menos. Si usted tuviera que cambiarle algo a nuestra pelota, ¿qué sería, don Alfonso? Pues en este momento tener más recursos para traer mejores peloteros importados. Tendría que cambiarle la inseguridad que se está viviendo, que es lo que ha afectado un poquito la traída de peloteros importados, porque tenemos en este momento el mejor desarrollo de valores criollos de todos los tiempos. En diciembre cualquier equipo venezolano tiene un estatus de Grandes Ligas o de AAA o incluso de algunos equipos de Grandes Ligas, ¿no? La liga ha progresado muchísimo, hay una gran organización, siempre se ha hablado de ampliar la cantidad de equipos. Yo creo que no se puede en este momento por razones obvias de la situación que se está viviendo. Me decía que el fútbol tiene 18 equipos, pero la mayoría no funcionan. Por eso, muchos descienden por falta de la recursos. La mayoría están quebrados. Así es. Y dependen de la ayuda oficial para permanecer. El béisbol tiene sustento propio, autofinanciamiento, y definitivamente es el deporte por excelencia de los venezolanos, ¿no? Perfecto. El padre beisbolista siempre tiende a querer que su hijo sea beisbolista. ¿El Alfonso Saer, periodista, quiso que su hijo se convirtiera en periodista o fue algo que se dio espontáneamente? No, en absoluto, no. Nunca pretendí que él tuviera la misma profesión, porque tenía que dejarle la libertad, la independencia para que la escogiera. Pero desde que tenía 6 o 7 años comenzó a hacer boletines, empezó a transmitir en la casa, a buscar un micrófono de juguete para eso, y me di cuenta de que también lo traía en la sangre, ¿no? Así es. Si tuviera que elegir otra profesión, Alfonso, ¿cuál sería? Trataría de cambiarme para periodista. ¿Buscaría la manera de ser periodista sí o sí? Buscaría la manera de ser una profesión muy hermosa. Consejos para aquellos futuros periodistas deportivos que se están formando acá en la Universidad Fermín Toro, qué cosas hacer, qué cosas no hacer, cómo buscar esas oportunidades. Aprendizaje permanente, mucha responsabilidad, mucho sacrificio. Aparentemente la comunicación social pareciera una profesión fácil, ¿no? Pero la responsabilidad que se tiene al emitir mensajes por un micrófono o por una computadora para un medio impreso o por una cámara de televisión, decir las cosas apropiadamente es muy difícil. Requiere una gran responsabilidad. Yo siempre he reiterado, cuando me han invitado a algunos foros o a algún programa, he reiterado que hoy se habla mal por la radio, se habla mal por la televisión, no se respeta el idioma. La gente se preocupa más por el suceso o por el evento que por la manera de decirlo, comunicarlo. Y yo siempre le digo a la gente que aprenda, que cuando yo estoy llegando a 50 años en la profesión, me doy cuenta de que me faltan otros 50 por aprender. Don Alfonso, ¿cómo ve a Cardenales de Lara para esta temporada? En este momento estamos en terapia intermedia. El equipo debería estar mejor de lo que está ahora mismo, ¿no? No es un pañito tibio, sino que se han perdido unos partidos por esa cosa que tiene el béisbol. Hay que mejorar el campo fundamental del béisbol, que es el picheo. Yo pienso que se van a hacer algunas movidas, algunas transacciones, algunas contrataciones para mejorar. Ya se está haciendo una constante, eso de arrancar en octubre y comenzar a perseguir en noviembre, ¿no? Así es. No puedo despedir la entrevista sin antes agradecer a Alfonso Saer y por supuesto hacerle una última petición. Me gustaría, y a todos aquí nos gustaría, que narrara por lo menos un jonrón. Caramba. Vamos a narrar un jonrón. Del que sea. ¿Sabes que eso me lo piden en todas partes? El año pasado estuve narrando un jonrón en una iglesia. Oye. En una iglesia en Quiborn, el padre que hace todos los años una misa de cardenales, me dijo al terminar la misa, que es muy colorida, muy bonita, todo el mundo va vestido con el uniforme de cardenales y llena la iglesia todos los años antes de arrancar el campeonato. Y entonces me pidió que narrara un jonrón, ¿no? Y uno siempre dice, la bola se jonrón de Robert Pérez por el jardín central. Bueno, ahí lo tienen. Gran entrevista, muchísimas gracias, Alfonso.
Con mucho gusto, muy amable estar aquí con ustedes en la Universidad Fermín Toro, con esta juventud que se levanta, con estos periodistas que están surgiendo, con estas generaciones de relevo, y poder compartir un rato y darles este mensaje es una de las cosas más gratas que uno puede tener. Muchas gracias y un saludo para todos ustedes. Sé que sí, un abrazo. Y bueno, de esta manera culmina el programa especial en honor a Alfonso Saer y sus más de 50 años de trayectoria en el periodismo deportivo. Mi nombre es José Rafael Silva. De esta manera despedimos este gran programa especial. Será hasta una próxima ocasión.